Bueno, arrancamos. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Víctor Raggio. Yo, con muchos ya nos conocemos, pero yo soy docente del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina y soy coordinador de este curso de genética para posgrados. Les voy a contar rapidito algunas cosas generales del curso y después vemos la primera charla introductoria que les quería mostrar. ¿Ah? El curso es breve, este año lo hicimos 2 veces por semana, de forma tal de redondearlo más rápido, pero los contenidos son esencialmente similares a los de años anteriores. ¿Ah? La idea es que sirva, por supuesto, de introducción y de las cosas básicas que cualquier médico, cualquier pediatra, cualquier neurólogo, pero eventualmente médico de otras especialidades, tengan como herramientas básicas de genética para su práctica y para los pacientes con los cuales se van a enfrentar. El curso pretendimos hacerlo con un contenido teórico lo más chico posible, solo un par de clases que son introductorias, que las voy a hacer yo, y después basarlo en el análisis de casos y de algunos trabajos y algunos trabajos científicos o reportes científicos de casos que están buenos para discutir. ¿Tá? Si ustedes siguen estos dos, el mail es por si tienen que mandar un mail con alguna duda o alguna cosa, me lo mandan, yo lo voy a estar chequeando regularmente y ahí ya les contesto. Y como vamos a ver ahora, tienen que presentar un trabajito sobre el final del curso, que lo pueden presentar impreso, acá directamente, pero también lo pueden mandar por mail, ¿tá? Y sería al mismo mail, por lo tanto, que lo van a necesitar. Déjenme mostrarles, si ustedes siguen esos links, van a llegar a estas dos carpetas de Drive, una con una extensísima bibliografía de genética que yo he ido juntando a lo largo de los años, ¿tá? Y que la he ido ordenando por temas un poco, pero no se asusten en el sentido de que acá tienen para leer genética de aquí a que se mueran más o menos. La idea no es que revisen todo esto, sino que yo lo uso como un repositorio de bibliografía para el interesado, para estudiantes de genética mismo, o para estudiantes de pregrado, o sea, todo el mundo que me pide cosas yo lo refiero acá, ¿tá? Y ahí, según sus intereses y según las cosas, pueden navegar y tienen de todo para leer. Las cosas que específicamente les vamos a pedir que lean sí o sí para el curso, yo se las voy a marcar, así que no se van a perder en eso. Lo que sí les quiero resaltar acá, tenemos el Thomson y Thomson, que yo lo tenía marcado en realidad, es un PDF de un libro de texto en genética humana y en genética médica, que es el que usamos y recomendamos como texto base, digamos, ¿no? Con todo lo que tienen ahí, deberían darles y sobrarles para leer lo necesario para el curso, ¿tá? Se guían de acuerdo al temario en los distintos, en cuanto al temario que nosotros le ponemos, lo van a encontrar en los capítulos de Thomson. En el otro link, que tiene las generalidades del curso 2019, por ahora tenemos una descripción del curso, que está acá, el cronograma del curso, y las 2 primeras clases teóricas, una que vamos a ver hoy y otra que vamos a ver el miércoles, ¿tá? Y después les voy a ir subiendo ahí las clases en la medida que vayan transcurriendo, y los materiales para los seminarios, que los van a necesitar para los mismos, ¿tá? El cronograma que habría acá, ¿tá? Hoy estamos en la primera, que es 12 de agosto, ¿sí? La próxima también es teórica, el miércoles. También lo bien, ¿no? ¿Sí? Y después lo que yo les comentaba. Vamos a tener 2 clases de análisis de casos clínicos, ¿sí? Y lo que está en grisecito claro, digamos, son los temas que vamos a resaltar y que vamos a tratar de ver a partir de esos casos clínicos, ¿sí? Para que tengan una idea y puedan ir leyendo alguna cosa de antemano, ¿sí? Y vamos a tener luego 3 seminarios, ¿tá? Que de nuevo la misma dinámica, van a ser con discusión de casos, los 2 primeros, y ahí les resalto
en grisecito los temas que se van a discutir ahí a propósito de esos casos. Capaz que alguno más, digamos, porque depende un poco de cómo vaya la discusión del caso, pero esos son los temas mínimos que queremos analizar con ustedes a partir de esos casos, ¿tá? Y el tercer seminario va a ser de artículos científicos, ¿sí? Que se los tengo que subir, ¿tá? Y se van a repartir por apellido, ¿no? Yo sé, de la A a la G, de la J a la no sé qué, les toca uno de los 4 o 5 artículos, ¿sí? Estos artículos vamos a hacer dos cosas con ellos. Uno, discutirlos en clase, ¿sí? De nuevo, con la idea de que sean ilustrativos y nos permitan discutir o repasar algunos de los temas centrales del curso, que ahora les voy a mostrar. Y también van a tener que presentar un pequeño trabajo escrito con características que también les voy a subir ahora una pequeña guía. Van a tener que presentar un pequeño trabajo escrito sobre el artículo que les toque, ¿sí? Ya sea comentarios del artículo o preguntas específicas del artículo. Esos materiales se los voy a subir en el correo de esta semana, principios de la próxima, para que sepan ya qué artículo les toca y qué tienen que discutir a propósito de cada eso para que lo puedan ir haciendo con tiempo, ¿tá? Entonces van a presentar un trabajo escrito breve en relación a ese artículo antes del lunes 2 de septiembre a la hora 12:30. ¿Sí? El límite, el plazo para presentar es cuando empieza la clase esa en la que vamos a discutir los artículos, ¿sí? Entonces te los presentan antes de eso y después en la clase los vamos a discutir y redondear, ¿tá? Así. Esos trabajos que ustedes presentan van a servir para la evaluación, ¿tá? Y van a dar un máximo de 2 puntos para la evaluación. La evaluación total va a constar de 12 puntos, ¿sí? Hasta 2 los pueden ganar presentando el trabajo y los otros 10 los ganarían en la prueba final, ¿sí? Se salva con un 60%, o sea que tienen que llegar entre las dos cosas a 7,2, que sería el 60% de 12 para aprobar, ¿sí? Entonces es importante que presenten ese trabajo porque si no ya arrancan con 2 puntos menos, digamos, ¿no? O con 2 puntos de menos, ¿tá? Hasta 2 puntos los pueden ganar por el trabajo, hasta 10 lo pueden ganar por la prueba, ¿tá? Plazo de presentación, lunes 2 de septiembre, 12:30 es el límite, ¿sí? Después les vamos a subir los artículos, la distribución de los artículos por apellido y una pequeña guía de cómo presentar ese trabajo para que les sea más sencillo, pero es obvio, digamos. Y después dejé una clase, la experiencia me ha enseñado a dejar una clase de recuperación, que capaz que no la usamos, pero si perdimos alguna clase por alguna razón, la usamos para recuperar lo que perdamos, ¿está? Y un mes después hacemos la prueba, ¿sí? Ojo que la prueba es en el anfiteatro, no es acá, es en el anfiteatro Caldeiro Barcia, en Ginecé, que es más grande y más entran todos, ¿tá? La hacemos aproximadamente un mes después para eso. ¿El 2 del 10 es la fecha de la prueba? El 2 del 10 es la fecha de la prueba. ¿Me había pasado también? Sí, eso fue error mío en realidad, me hiciste acordar que les tenía que hacer la aclaración. Les habían pasado uno viejo con la fecha anterior, con la fecha que hacíamos antes la prueba, que era noviembre. Pero ahora como el curso es 2 veces por semana, y por lo tanto, en vez de una vez por semana como era antes, entonces termina más rápido, un mes después, si no se quedaba muy lejos, ¿está? Una pregunta, la distribución de trabajo es por apellido. Es por apellido. Pero la presentación es individual. La presentación es individual, sí. Hay varios que van a ser el mismo, claramente, pero es individual, exacto. Y otro que les voy a pedir es que lean este archivo, que también lo tienen subido ahí, que tiene generalidades, bueno, explica lo mismo que ahora, y tiene las generalidades del curso, los contenidos temáticos y eso. Yo les puse acá, a modo de etiqueta, si ustedes quieren, los temas centrales de... lo puse así, capaz que ahora les suena raro, pero en mi experiencia y discutiéndolo con compañeros de ustedes que hicieron el curso antes, fue como la forma más fácil que les quedaba para ver los grandes temas que pretendemos que aprendan en el curso,
¿tá? Y los grandes conceptos que pretendemos que se lleven del curso en estas clases y en las discusiones estas que vamos a hacer, ¿sí? Y bueno, después los detalles que recién les contaba yo, y dónde pueden contactar si tienen alguna duda, la bibliografía, aunque la bibliografía esencialmente la van a tener ahí en el Drive, ¿tá? Cualquier duda, mandan un mail o nos contactan, ¿tá? Le pido que bichen bien esos dos. ¿Preguntas, dudas de esto? Los que son de años anteriores, los que hacen el curso por primera vez, tienen que presentar el trabajo. Si no lo presentan, pierden 2 puntos. Los que son de años anteriores, que hay gente que lo recursa, ¿no? Pueden optar. Presentan el trabajo y hacen una prueba de 10 puntos o hacen una prueba de 12 puntos. ¿Sí? Pero los que son de este año tienen que presentar el trabajo, si no pierden 2 puntos. ¿Está? Bueno, y empiezo con esta. Al final se las pongo de nuevo, si la quieren copiar o se la pasan entre ustedes, pero básicamente son bibliografía, los detalles del curso y el mail para dudas y para mandar el trabajo llegado el momento. Bueno, por supuesto voy a empezar con una cosa introductoria de genética médica, ¿tá? Y de alguna de las cosas que vamos a ver en el curso. Las 2 clases de esta semana son introductorias. La de hoy es introductoria repaso para... No voy a repasar porque no me daría el tiempo ni la cabeza para repasar todo lo que ustedes deberían manejar de genética hasta ahora, pero sí por lo menos recordar algunos términos y repasar algunas cosas para asegurarnos que estamos todos en un punto de partida razonable, ¿tá? Entonces la de hoy es más de repaso, introducción, y la que viene es de introducción. Genética clínica, ¿qué entendemos o qué actividades asumimos bajo la especialidad, la genética clínica como especialidad dentro de la medicina? En genética, básicamente, genética general, vamos a trabajar con 2 aspectos fundamentales de la biología humana. Uno es el parecido entre parientes, ¿sí? Acá esta es una foto compuesta entre madre e hija, es un fotógrafo francés que hace esos retratos compuestos que están muy buenos, para resaltar el parecido entre parientes, ¿tá? Obviamente, desde el punto de vista médico, no nos va a interesar tanto el parecido en la fisonomía, sino en el parecido en las formas de enfermar, o en los riesgos de enfermar que van a tener en común. Y el otro aspecto central de la genética y de la biología humana, y que le vamos a dar bolilla desde la genética clínica, es la diferencia entre las personas, ¿sí? Porque distintas personas van a tener, por su genética, de nuevo, distintas enfermedades, distintos riesgos de enfermar, distintas respuestas a los fármacos, etc. Esas diferencias a veces se escapan de la normalidad, digamos, ¿no? O claramente se escapan de una distribución normal en términos estadísticos o de la normalidad en términos vulgares, ¿tá? Y a veces implican una alteración severa para la expectativa y la calidad de vida, y ahí es donde se transforman en enfermedades genéticas, ¿de acuerdo? Y las vamos a ver como tales, y las vamos a ver como especialidad dentro de la medicina. Queda claro que esta placa no es normal, ¿no? Entonces, en genética clínica, ¿qué tipo de actividades o en qué tipo de cosas nos vamos a centrar? Y bueno, en las mismas que en todas las demás especialidades de la medicina, en realidad. En el diagnóstico, en primer lugar, ¿qué tiene el paciente o qué riesgos en base a su genética tiene el paciente? Eso es lo que yo voy a tratar de diagnosticar y voy a usar una serie de herramientas para diagnosticar eso. Eso es lo que le voy a hablar la próxima. Eventualmente en el pronóstico, es decir, qué riesgos y complicaciones, qué evolución espero en el paciente en función del diagnóstico que hice. Un tratamiento, o por lo menos una guía de tratamiento o una guía de tratamiento para las posibles complicaciones, ¿sí? Ahí hay de todo, desde enfermedades, de nuevo, acá en la medicina pasa lo mismo que en la genética pasa lo mismo que en cualquier otra especialidad. Enfermedades que tienen un tratamiento específico y altamente efectivo, a enfermedades que no tienen ningún tratamiento más que paliativo. Bueno, y vamos a usar lo que tengamos en función de eso. El asesoramiento genético, ese sí es, si ustedes quieren, lo especial de la disciplina, o lo especial de la especialidad, valga la redundancia, es decir, que no lo ves
como actividad propia en otras especialidades médicas, ¿tá? Que vamos a dedicar algunos de los casos a discutir esos aspectos, pero básicamente tiene que ver con los riesgos de transmisión de enfermedades genéticas, los riesgos de recurrencia en una pareja de enfermedades genéticas, y bueno, qué es lo que debemos ofrecer a esas parejas como tal. Asesoramiento genético, a veces se le dice consejo genético. Consejo genético para mí no es una buena opción, digamos, porque no es un consejo en realidad, es decir, ha evolucionado más respetando la autonomía del paciente del asesoramiento, y no es tanto genético, es más bien reproductivo, el clásico, digamos. Pero luego vinieron, y les voy a mostrar una cosa, aplicaciones de genética en cáncer, o en riesgo de cáncer, o en otros riesgos de enfermedades, entonces ya no es solo reproductivo, sino que es también para los riesgos de la propia persona. Por supuesto vamos a tratar de usar herramientas de la genética en prevención, ¿sí? Por prevención entendemos la prevención de que se transmitan enfermedades genéticas a los descendientes, ¿sí? Y programas de prevención, esto se hace sobre todo en cáncer y en enfermedades cardiovasculares, basados en el riesgo genético de la persona, ¿sí? Que a su vez está basado en los antecedentes familiares y otro tipo de indicadores, ¿verdad? Pero es una estimación del riesgo genético de la persona y la prevención que se puede hacer a partir de ahí. Mención aparte merece el diagnóstico prenatal, ¿ah? Que es tanto por antecedentes de enfermedades genéticas, por edad materna, por una serie de circunstancias que pueden llevar al diagnóstico prenatal. Vamos a ver alguna cosa de eso. También los programas de pesquisa o screening genético, ¿tá? Que acá hay de todo, desde prerreproductivos, ¿tá? Voy a hablar algo de esto la próxima, es decir, parejas que quieren evaluar el riesgo de una enfermedad genética en un descendiente, hasta post-mortem, individuos que fallecen jóvenes por una causa y determinar esa causa puede ser de utilidad para la prevención en familiares, o sea, hay de todo. Eventualmente diagnóstico presintomático, ¿no? O sea, enfermedades que son de inicio más tardío, ¿ah? Pero que uno los genes naciste con ellas, o lo puedes diagnosticar hasta antes de nacer, entonces esos riesgos se pueden estimar antes. Y después bueno, lo que se llama epidemiología genética, vamos a hablar de algunas cosas, y después, si bien esto no es médico o no es genética médica, se utilizan muchas veces las mismas herramientas en identificación humana, ya sea de familiaridad, paternidad o análisis forense, o sea, para identificar personas, ¿no? Veamos algo de frecuencias, después yo voy a volver sobre esto. Si hablamos de enfermedades monogénicas, o sea, causadas por alteraciones en un único gen, ¿tá? A grandes rasgos esperamos que ocurran en menos del 5% de los niños y en un 2-3% de los adultos. Crece porque, claro, no todas son de expresión congénita, ni todas son de expresión en la infancia, algunas son de expresión en el adulto, entonces va aumentando la expresión. Las alteraciones cromosómicas en particular son menos del 1%. Se espera que lo tengan menos del 1% de los individuos. Ojo, cuando hablamos de niños hospitalizados, ahí ese valor cambia significativamente de enfermedades genéticas, ¿sí? O monogénicas. Puede llegar hasta el 7%, o sea que no es, ahí vemos claramente que en ninguno de los casos, pero hay menos, no es un número despreciable de pacientes. En el otro extremo vamos a considerarlas en enfermedades multifactoriales o poligénicas, ¿tá? Donde hay una susceptibilidad genética, un componente genético, yo les voy a mostrar alguna cosa ahora, pero también hay un fuerte componente y una fuerte modulación ambiental. Ahí de nuevo, fíjense que en los adultos es en definitiva de lo que más se enferma y más se muere la gran mayoría de la gente, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares, la mayoría de los cánceres, enfermedades autoinmunes, ¿eh? Solo ahí tenemos enfermedades neurodegenerativas, solo ahí tenés de lo que se muere más de 2/3 de las personas. Con las enfermedades genéticas pasa una cosa, que es que hay muchas, una gran mayoría de frecuencias muy, muy bajas, menos de 1 en 2500, lo que habitualmente se llama enfermedades raras, ¿no? Mal llamadas enfermedades raras, debería ser enfermedades poco frecuentes o muy poco frecuentes, muchas de frecuencia muy baja, menos de 1 en 2500,
y un grupito de frecuencias ya relativamente más altas, de 2500 para acá, en el orden de 1 en 500 y 1 en pocos cientos para algunas de ellas. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces tenemos un grupo de enfermedades genéticas relativamente frecuentes, que yo diría que el médico general y el pediatra, ni que hablar, tiene que conocer, ¿sí? Porque son relativamente frecuentes: síndrome de X-frágil, síndrome de Turner, fibrosis quística, anemia falciforme, algunas más, y algunas en algunas poblaciones. Y después hay una cola prácticamente interminable de enfermedades genéticas súper infrecuentes, que es imposible que nadie se las acuerde todas, y ni siquiera los que nos dedicamos específicamente a esto pretendemos manejarlas todas, porque son del orden de varios miles, ¿sí? Vamos a usar como ejemplos en este curso las más de este lado, ¿no? De relativamente frecuente, y algunas de las cuales cualquier pediatra, neuropediatra, médico general, médico de adultos, neurólogo, se va a enfrentar a ellas. Esto lo pongo para recordar que hay que tener cuidado cuando uno habla de frecuencia de enfermedades genéticas, porque puede variar grandemente de una población a otra. Determinados médicos que trabajan con determinadas poblaciones o en determinados lugares geográficos van a estar mucho más acostumbrados y mucho más enfrentados a ciertas enfermedades frecuentes en esa región que nosotros, que de repente son infrecuentes para nosotros, ¿sí? Y entonces, ya sea el lugar del planeta en el que estemos o la ascendencia poblacional de nuestro paciente, la frecuencia de ciertas enfermedades genéticas puede variar, y puede variar grandemente, ¿sí? Los ejemplos típicos, que es lo que está mostrado acá: anemia falciforme frecuente en afrodescendientes, enfermedad de Tay-Sachs-Gaucher frecuente en judíos askenazis, judíos centroeuropeos, fibrosis quística más frecuente en europeos bien del norte, y así hay varios ejemplos. Esto es lo que yo les mostraba. Para la población de judíos centroeuropeos, que se conocen como judíos askenazim, hay algunas enfermedades que están aquí, genéticas, que tienen las mutaciones que las causan una frecuencia relativamente alta en esa población. Entonces la probabilidad de que aparezcan enfermos para esas enfermedades en esa población es mucho más alta que para otras, ¿sí? Entonces uno dice: la enfermedad de Canavan es rarísima, nunca me voy a encontrar con una. No, depende. Si vos trabajás en Israel o con una población de origen judío askenazim en Uruguay o en Buenos Aires o en Nueva York, te vas a encontrar con ello. Déjenme recordarles esta clasificación de las enfermedades humanas en función de la genética, ¿sí? Que un poco pretende cubrirlas todas, y para mostrar los grandes grupos que vamos a tratar, ¿tá? Y si ustedes me disculpan, yo me tomé el atrevimiento de ponerles una estrellita en algunos slides, porque se los quiero resaltar especialmente, y quiero que después los repasen, y cuando vayan al Drive y vean la presentación, reparen específicamente en algunos slides. Este es uno de ellos. Entonces, clasificación genética de las enfermedades, ¿no? O clasificación de las enfermedades humanas desde el punto de vista de la genética, como lo quieran decir. Las más clásicas: anomalías cromosómicas, donde hay un cromosoma de más, un cromosoma de menos, un pedazo de cromosoma de más, un pedazo de cromosoma de menos, un pedazo de cromosoma cambiado de lugar, ¿sí? Donde empezó la genética médica en grandes rasgos fue por ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces tenemos anomalías cromosómicas numéricas, estructurales, y lo que se llama microdelecciones o microduplicaciones, o microalteraciones, o microrearreglos, como le quieran decir. También se le llama variantes estructurales o enfermedades genómicas, porque hay una parte del genoma en la que cambia. Vamos a ver muchos ejemplos de ellas, y cómo se heredan y los riesgos que implica. Lo otro clásico: la herencia monogénica, o las enfermedades monogénicas, ¿no? Donde la mutación en un gen me provoca, o es el único o principal factor determinante de una enfermedad. Eso es lo que clásicamente se le llama enfermedades genéticas, enfermedades mendelianas, enfermedades monogénicas.
Pueden ser autosómicas o ligadas a los cromosomas sexuales, según donde esté ubicado el gen. Pueden ser dominantes, recesivas, pueden ser codominantes eventualmente, ¿sí? Vamos a ver ejemplos, varios de ellos. Bajo el grupo modos no tradicionales de herencia se agrupan, valga la redundancia, una serie de distintas enfermedades. Vamos a ver ejemplos de, de cada una de ellas, y probablemente más de uno de algunas, porque son interesantes y enseñan mucho genética y son relativamente frecuentes algunas de ellas. Entonces vamos a ver lo que se llama mutaciones dinámicas, o por repetidos de tripletas, lo van a ver específicamente en uno de los ejemplos. Lo que se llama disomía uniparental, también es cuando los dos cromosomas de un par se heredan del mismo padre. Normal, vos te querés dar un cromosoma de tu mamá y otro cromosoma de tu papá, eso es lo normal. A veces heredas los dos del papá o los dos de la mamá para un par y ahí hay problemas. A veces hay problemas. Los mosaicismos somáticos o que involucren a la línea germinal y los riesgos y las enfermedades que implican y los riesgos de transmisión que implican. Las alteraciones del ADN mitocondrial, que es parte de nuestro genoma, puede sufrir mutaciones y genera enfermedades en los seres humanos igual que el resto, que el genoma nuclear. Y las alteraciones del imprinting y epigenéticas que también van a ver y que también es parte importante de nuestro genoma, de la regulación de nuestro genoma, y hay cosas que salen mal y hay cosas que generan enfermedades en los seres humanos. Vamos a ver algunos ejemplos de herencia multifactorial, donde la genética ya no es el único factor, muchas veces ni siquiera es el principal factor, pero sí puede ser un factor de riesgo, de predisposición, de susceptibilidad o de determinación de la evolución de una enfermedad en interacción con otros factores ambientales clásicos, digamos, y que modulan eso. Y las alteraciones somáticas o postcigóticas, o sea, luego de que se formó el cigoto, que, bueno, un poco están incluidas en la categoría anterior de mosaicismo que mencioné, pero las pongo acá aparte fundamentalmente centrado en lo que tiene que ver con patología neoplásica, ya sea benigna o maligna. En general, el tumor, benigno o maligno, tiene diferencias en su genoma con el resto del genoma del individuo, con el genoma con el que el individuo nació, ¿sí? Es una línea celular, por lo menos una línea celular, que alguna diferencia genética tiene con el genoma constitucional, con el genoma con el cual el individuo nació. Por eso lo resalto aparte, ¿sí? Esto es lo que yo decía recién, ¿no? Vamos a oscilar un poco cuando hablemos de enfermedades genéticas o de la determinación genética de las enfermedades entre estas dos situaciones. Por supuesto están las del medio, ¿no? Que también vamos a ver, pero si pensamos en esto como en los extremos, ¿no? Situación A, donde una mutación en un gen es el único o el principal determinante de una enfermedad, y los factores ambientales u otros factores o no modifican, o si lo hacen es mínimamente el fenotipo. En el otro extremo tenemos los rasgos multifactoriales, que son poligénicos, fuertemente modulados por factores ambientales o por la interacción con factores ambientales. Entonces, y después están, como decía yo recién, los que están a mitad de camino. Noten la diferencia, es decir, si yo analizo el ADN que está marcado en rojo en el caso A, puedo decir con certeza, eventualmente, que un individuo tiene una enfermedad genética. Es más, puedo decir que la va a tener siendo sano. Si yo analizo el genoma en el caso B, no necesariamente. A lo sumo, puedo decir que tiene ciertas variantes que predisponen a o que favorecen más tal o cual cosa, pero no necesariamente me van a decir o diagnosticar la enfermedad, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Veamos algo de herencia de enfermedades en el ser humano para recordar algunas cosas. ¿Tá? Entonces, esto grande como una casa, ¿no? Para cada par de cromosomas tenemos, se dice que es un par de homólogos, ¿tá? Por eso se dice, en vez de decir que tenemos 46 cromosomas, es más correcto decir que tenemos 23 pares, ¿sí? 23 heredados de mamá, 23 heredados de papá, por lo tanto tenemos dos juegos homólogos de cromosomas, ¿sí? Para los autosomas, del 1 al 22, tengo dos juegos de cromosomas que son homólogos y son del mismo tamaño, digamos, el mismo contenido de ADN. Para los cromosomas sexuales varía, puedo tener 2X o XY, que son diferentes según el sexo del individuo, pero siguen siendo homólogos igual y se sigue heredando uno del padre y otro de la madre.
Dado que hay solo 23 pares de cromosomas y hay por lo menos un par de decenas de miles de genes, necesariamente va a ocurrir que haya más de un gen por cromosoma, ¿sí? Porque si no, ¿dónde los meto? Las posiciones que ocupa un gen en un cromosoma es lo que se llama locus, ¿sí? O loci en plural. Entonces, para un gen determinado yo voy a tener el nombre del gen, el locus, es decir, la posición en la que está, y si está en un autosoma o en un cromosoma X o en un cromosoma Y o eventualmente en el cromosoma mitocondrial. ¿Tá? Esas son las tres cosas que yo necesito saber para ubicar un gen. ¿Tá? Y dado que tengo un par de homólogos, pensemos en el cromosoma 1, ¿no? Y un gen que está en el cromosoma 1, tengo un par de homólogos, de cada gen yo tengo dos copias. ¿Sí? Una en un homólogo, heredado del padre, y otra en el otro homólogo, heredado de la madre. ¿Sí? Uno en un cromosoma 1, heredado del padre, y la otra en el otro cromosoma 1, heredado de la madre. Dado que tengo dos copias de un gen, ahí pueden pasar dos cosas. Que esas dos copias sean iguales o sean diferentes. No hay mucho para discutir. Si son iguales, se habla de homocigosis. Homo iguales, cigosis refiere a los dos homólogos. Si son diferentes, son heterocigotas. ¿Sí? Y a las dos copias es lo que se le llama alelos. Una copia en un homólogo le llamo a chica, es un alelo, la otra le llamo a grande, llamo como quiero, pero pónganle a grande, es el otro alelo. Entonces tengo dos homólogos, dos alelos para cada gen, esos alelos pueden ser iguales, homocigosis, o diferentes, heterocigosis. ¿Sí? Y a su vez, esos alelos entre sí pueden ser uno dominante, el otro recesivo, codominantes, etc. Entonces, todas esas combinaciones, que ahora les voy a mostrar, es lo que me determina cómo se transmiten y cómo se heredan estas enfermedades. ¿Sí? Recuerden esto, porque de acá tenemos que arrancar todo. ¿Tá? Lo otro que les quiero recordar, por recordar me refiero a ponerle la figurita para que ustedes se acuerden de que lo tienen que repasar o tener claro, es la lectura de la información genética. ¿Sí? Yo tengo ahí en el ADN, tengo el primer paso, el paso 1, transcripción, ¿sí? Donde formo un ARN mensajero, un pre-ARN mensajero, a partir de ese gen, o del gen que yo esté analizando o transcribiendo. Un paso 2, que es el procesamiento del ARN. Un paso 3, que es la traducción de ese ARN, o síntesis de una proteína a partir de ese gen, ¿no? Por eso yo digo que el gen me codifica la proteína fulanita de tal, ¿sí? Porque yo lo voy a pasar a un ARN mensajero, y ese ARN mensajero lo voy a su vez traducir a una proteína, ¿sí? Y después el paso 4 es la replicación, que es obviamente inexorable para la herencia, ¿no? Porque si yo tengo ese ADN, lo tengo que dividir a la mitad para repartirlo entre las células hijas, o, si estamos hablando de un espermatozoide o un óvulo, entre los hijos, literalmente. ¿Ah? Esos son como los 4 grandes pasos que implican la lectura y la conservación de esa información genética. Y lo otro que les quiero recordar, bueno, un poquitito para atrás, el diagnóstico de una enfermedad genética o la alteración molecular que lleve a una enfermedad genética puede ocurrir en cualquiera de estos pasos, o yo lo puedo ver en cualquiera de estos pasos. Lo puedo ver directo en el ADN, lo puedo ver en el ARN, lo puedo ver cuantificando el ARN, lo puedo ver en la estructura de la proteína, lo puedo ver cuantificando una proteína, lo puedo ver analizando la función de una proteína, sobre todo si es una enzima, medir si actúa mucho, poco, más o menos. O sea, lo puedo ver a cualquiera de estos pasos. ¿Sí? Lo mismo ocurre con esto, la estructura básica de un gen eucariota como somos nosotros. A grandes rasgos, las regiones que me interesan son las regiones reguladoras de la expresión de ese gen, acá está mostrado el promotor, la estructura separada en exones e intrones, ¿sí? ¿Se acuerdan los exones? Cuando tengo el ARN mensajero inmaduro, o pre-ARN mensajero, se sacan los intrones, se unen los exones, eso es lo que se llama procesamiento, además de otras cosas, y en definitiva lo que me va a codificar una proteína, lo que va a ser traducido, por eso se llama región codificante, son los exones. ¿Sí?
Y las puntitas, ¿tá? Que es lo que se llama región no traducida 5' o 5' UTR, de Untranslated Region, o 3'. ¿Sí? Entonces, en principio, lo que más me va a importar son los exones, o donde en principio yo espero que una alteración me embrome más, es si hay una mutación, un cambio en los exones. ¿Sí? Y eso es correcto, es así. Sin embargo, puede haber mutaciones en los intrones que alteren esto, puede haber mutaciones en los UTRs que alteren la traducción y por lo tanto el gen se transcribe lo más bien, pero después la proteína no se produce. O puede haber alteraciones en el promotor, entonces el gen está fenómeno, pero no se expresa, entonces lo pierdo entre comillas igual. ¿Tá? Entonces cualquiera de estas regiones puede sufrir mutaciones, cualquiera de estas regiones pueden implicar el origen de una enfermedad genética y, en definitiva, cualquiera de estas regiones puede ser necesario analizarlas para llegar a un diagnóstico definitivo o molecular de una enfermedad genética. ¿Ah? Repasen esto también. Repasen los simbolitos de la historia familiar, que acá se los detallé. Así cuando veamos los ejercicios y cosas les va a ser más fácil, pero a grandes rasgos los simbolitos representan a los individuos, círculo para mujeres, cuadrado para hombres, y las líneas representan las relaciones de parentesco entre esos individuos, ¿verdad? Cruzamiento, matrimonio, descendientes, hermanos, etc. ¿Tá? Y en general, vos marcás el simbolito de alguna manera, lo más sencillo sería marcado en negro los que tienen la enfermedad que estás estudiando y en blanco los sanos, ¿no? Entonces repasemos los mecanismos clásicos, vuelvo un cachito para atrás solo para mostrarles, ¿no? De las mutaciones, voy a hablar ahora de las mutaciones de efecto mayor, ¿ah? O monogénicas, ¿ah? ¿No? El gen que las causa, o las alteraciones en el gen que las causa, puede estar en un autosoma, puede estar en el X, puede estar en el Y, o puede estar en el genoma mitocondrial. A su vez puede ser dominante o recesivo. Ahí tengo toda una serie de combinaciones de eso, que es lo que les voy a mostrar ahora rapidito para repasar. ¿Tá? Autosómica dominante. Este es el cruce más frecuente. El padre está afectado y es heterocigota. Tiene los dos alelos para el gen que sea esto, uno normal y uno alterado. ¿Por qué está afectado el heterocigota? Porque es dominante. ¿Sí? O sea, cuando digo dominante, lo que quiero decir es el alelo que causa la enfermedad o el alelo mutante es dominante sobre el normal. ¿Sí? Lo de dominante recesivo uno siempre lo ve en el heterocigota. Si es homocigota para el alelo normal, va a ser normal. Si es homocigota para el alelo enfermo, va a ser enfermo. ¿Qué discusión hay? El asunto es que pasa en el heterocigota, ¿sí? Para definir la dominancia y la recesividad. Entonces, en este caso, el heterocigota es afectado porque es dominante, ¿sí? La madre, en este caso, es normal, homocigota para el alelo normal, ¿sí? Y esas son los riesgos para la descendencia, o las probabilidades para la descendencia. Primera ley de Mendel dice que de esos dos alelos que tiene el padre, le va a pasar, tiene una probabilidad de pasarle en el espermatozoide 50% de los casos uno, 50% de los casos otro, ¿sí? Eso se llama segregación igualitaria, mitad y mitad, ¿sí? Tirar una moneda para arriba. La madre siempre le va a pasar un alelo normal, en este caso, porque es normal, justamente se usa este siempre como ejemplo porque es el más fácil de analizar. Y a su vez uno espera que sean mitad nenas, mitad varones, ¿no? Por frecuencia también. Entonces, la madre siempre les pasa un alelo normal, en este caso N minúscula, y la probabilidad del padre es que le pase mitad de los casos el alelo dominante y sus hijos sean por lo tanto enfermos, y mitad de los casos homocigotas para el alelo normal. ¿Sí? ¿Se queda claro, no? Así como lo ves en una genealogía. Acá el individuo 1-2, ¿sí? La primera señora de arriba de todo, es heterocigota. Y tiene hijos e hijas afectados, e hijos e hijas sanos. Entonces, todas las posibilidades. ¿Sí? Y a su vez, yo qué sé, si vemos el primer hijo afectado no porque no tuvo hijos, la tercera hija de ella, ¿sí? La 2, 1, 2, 3, 4, 5 sería, ¿sí? Esa señora tiene un hijo afectado
y una hija afectada y un hijo sano, porque de nuevo, ella también es heterocigota, ¿ah? Su padre era sano, y así es mitad y mitad aproximadamente para cada uno. La primera hija, la 2, es sana y todos sus descendientes son sanos. ¿Qué es lo que esperás, verdad? Porque si ella es homocigota normal, su pareja es homocigota normal, vos lo que esperás es que todos sus hijos sean homocigotos normal, ¿sí? Como que se corta ahí la transmisión, ¿sí? Entonces, si uno mira y hace las cuentas y analiza, claramente acá todos los afectados son heterocigotas y todos los descendientes tienen más o menos 50 y 50 de ser afectados, ¿sí? La forma más fácil de ver y darse cuenta que esto es autosómico dominante es mirar qué pasa con los varones, ¿ah? Si vos te fijás, en la generación 2 hay un varón afectado que no tuvo hijos. El otro varón afectado sí tuvo hijos, ¿sí? Y tiene un hijo varón afectado, el cual a su vez tiene un hijo varón afectado en la generación 4, ¿sí? Cuando tú ves una transmisión padre afectado, hijo varón afectado, eso casi seguro es autosómico dominante. ¿Ah? Dominante porque lo ves pasa de una generación a la otra. ¿Mm? Y autosómico porque el padre al hijo varón le pasa el Y. O sea que no está en el X. ¿Se entiende? Entonces, te asegura prácticamente que es dominante y te asegura prácticamente que está en un autosoma. ¿Mm? Solo el hecho de ver un papá que se la pasa a su hijo varón. ¿Sí? Este señor tiene una enfermedad autosómica dominante, ¿ah? Un síndrome de Ehlers-Danlos, con una, no se ve en la foto, pero una marcada probablemente hiperlaxitud ligamentosa, y sí se ve en la foto una marcada hiperlaxitud de piel, ¿sí? En general por defectos en genes del colágeno o genes que son necesarios para el ensamblado del colágeno, que eso es lo que te da la marcada hiperlaxitud. A veces, en la herencia, sigo en la herencia autosómica dominante, se observa lo que se llama penetrancia incompleta, donde vos tenés el individuo 2-1, el señor 2-1, que su madre tenía la enfermedad, su hermano tiene la enfermedad, su sobrino tiene la enfermedad y sus hijos tienen la enfermedad, pero él no. Lo más probable es que ese señor tenga el alelo de la enfermedad, que lo heredó de su mamá y se lo pasó a 2 de sus hijos. Pero él no la está expresando fenotípicamente. O sea, él tiene el genotipo, pero no tiene el fenotipo que correspondería. Eso es lo que se llama penetrancia incompleta, y a veces se ve, ¿sí? Sobre todo en la herencia autosómica dominante. En realidad lo que se ve más frecuentemente no es tanto una penetrancia incompleta absoluta, sino que esos individuos tienen una expresión muy leve de la enfermedad, muy mínima, que pasó desapercibida y que si uno no la busca, no la encuentra, digamos. ¿Tá? Pero a veces es muy difícil encontrar evidencias más que moleculares de que el individuo la tiene. ¿Tá? Eso se llama penetrancia incompleta, cuando se ve una cosa así. Lo más habitual es que haya una expresividad muy variable de una enfermedad en la misma familia y que haya individuos que no tienen nada o casi nada, ¿sí? Y lo otro que se ve a veces, se puede ver en cualquiera, pero se ve sobre todo en la enfermedad autosómica dominante, es lo que se llama mutación de novo, ¿sí? O mutación nueva. Fíjense, en la generación de arriba los 2 padres son sanos, tienen un montón de hijas, todas sanas, menos una. Y esa a su vez, una vez que tiene la enfermedad, la transmite a sus descendientes, ¿sí? Ustedes me podrían decir, bueno, acá lo que estamos viendo en realidad es que alguno de los 2 padres tiene el alelo y por penetrancia incompleta no lo está expresando. Sí, puede ser. No. Llama la atención que tiene un montón de descendientes y solo esta aparece. ¿Ah? Pero a veces es difícil discernir, y además hay otras posibilidades, aún en herencia dominante, para explicar esto que la van a ver más adelante. Pero las mutaciones de novo se ven padres sanos, con los 2, ¿verdad?, sin antecedentes familiares, y que tienen un hijo o una hija afectada de una enfermedad autosómica dominante, lo cual debería llamar la atención.
Y la mayoría de las veces eso se explica por mutaciones de novo, ¿tá? O sea que el padre no la tiene, la madre no la tiene, pero bueno, en el espermatozoide, en el óvulo, cuando se juntaron para formar el cigoto, ahí ocurre la mutación. De hecho, la mayoría de las mutaciones de novo o espontáneas ocurren la gran mayoría en el espermatozoide, en las células que dan origen al espermatozoide, y el principal factor de riesgo para que ocurran es la edad paterna. Aumentan con la edad del padre. Distinto de las anomalías cromosómicas, síndrome de Down, la más frecuente y donde esto se ve mejor, que aumentan con la edad de la madre. Pero ahí lo que estás hablando es de un cromosoma de más que se coló. Ahí el principal factor de riesgo es la edad materna. Para las mutaciones de novo puntuales en el ADN, el principal factor de riesgo es la edad paterna, ¿sí? Y se ve para algunas enfermedades, por ejemplo, en acondroplasia. La acondroplasia o en algunas otras displasias óseas es bastante típico, ¿sí? Padres sanos, de estatura normal, de desarrollo óseo normal, con un hijo con una displasia ósea, ¿tá? Y sobre todo, cuanto mayor es el papá, más probable es que eso ocurra. Donde también se ve con muchas frecuencias en la neurofibromatosis. Padres que no tienen neurofibromatosis, no tienen una manchita y aparece un hijo con neurofibromatosis, otra de las clásicas, donde es relativamente frecuente y además en general es muy evidente. Acá tienen algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes, para que les suenen los nombres, y algunas, como decíamos, tienen una frecuencia relativamente alta, o sea que cualquiera que ejerza la medicina por un tiempo se va a enfrentar con ellas. Veamos la autosómica recesiva. Acá es al revés, ¿no? O sea, el alelo que causa la enfermedad es recesivo respecto al normal, ¿sí? Por lo tanto, los heterocigotos van a ser normales, como son los papás en este ejemplo, ¿sí? Ahí es donde se habla de portadores. ¿Sí? Son portadores para el alelo recesivo. Portador es un término un poco feliz, ¿tá? Porque vos decís, fulanito es portador de tal enfermedad. ¿Qué estás queriendo decir? Que tiene la enfermedad, en cuyo caso sería homocigota, o que tiene el alelo de la enfermedad y es sano, en cuyo caso sería heterocigota. El portador se usa, ¿tá? Pero en realidad no es lo más feliz. Lo mejor es decir, es heterocigota para tal enfermedad o para tal alelo, o es homocigota si fuera enfermo. Y acá de nuevo, primera ley de Mendel, las 4 combinaciones posibles, las 3 combinaciones posibles en realidad, si cada uno de estos padres le pasa al azar y con 50% de chance cada uno de los alelos, son las que se ven abajo. El hijo sea homocigota para el alelo normal, va a ser sano. Los hijos sean heterocigotas, ahí van a ser sanos, porque dijimos que era dominante el normal, y en un cuarto de los casos, o el 25% de los casos, un 25% de probabilidad, dicho correctamente, los hijos van a ser homocigotas recesivos, ¿tá? Y por lo tanto enfermos en este caso. Y en general lo ves así, porque como tiene que pasar que los dos papás sean heterocigotas, y van a ser sanos, y los hermanos de esos serán heterocigotas y son sanos, en general la ves la enfermedad en una hermandad, en un grupo de hermanos, ¿tá? Y en general en los menos de los hermanos, porque la chance es 25%, o sea que una pareja que los dos sean heterocigotas tienen 15 hijos, vos esperarías que la minoría tengan la enfermedad, ¿tá? Pero eso no siempre ocurre en números chicos, en seres humanos acá por ejemplo tienen 2 de 5, ¿no? Esta pareja, ¿tá? Pero lo típico sí es que lo veas en una hermandad. Ahí tienen un buen ejemplo de una enfermedad o un rasgo autosómico recesivo, en ese caso el albinismo, que pasa a ser particularmente llamativo. Ahí tienen otro ejemplo, la poliquistosis renal. Poliquistosis renal hay de las dos, autosómica recesiva, que es la más severa, que es esta, y autosómica dominante, que es la más leve y de inicio más tardío, la que podés ver en el niño, incluso prenatalmente, en general es la recesiva. Ahí tienen algunos otros ejemplos, ¿tá? Para que les suene de nuevo. Fibrosis quística, anemia falciforme, depende de la población. La mayoría de los errores innatos del metabolismo,
que vamos a ver algunos ejemplos. A veces en la herencia recesiva vemos esto, que es la consanguinidad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, recuerden que lo que tiene que pasar es que los dos padres sean por lo menos heterocigotas para tener un hijo afectado. ¿Ya? Y el hecho de que esa pareja tenga ancestros en común hace más probable o favorece que ambos sean heterocigotas y, por lo tanto, tengan 25% de chance de tener un hijo afectado. ¿Sí? Fíjense que en esta genealogía, el alelo achica sería el que causa la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? El afectado, lo puse ahí, es achica. Fíjense que en este caso, la consecuencia de la consanguinidad es que el individuo afectado, en la generación 4, heredó el alelo achica, heredó el mismo alelo por dos caminos distintos. ¿Sí? De un bisabuelo que tenía ese alelo achica, lo heredó dos veces por dos caminos distintos. Ese es el efecto de la consanguinidad. ¿Sí? Por eso la consanguinidad aumenta el riesgo, sobre todo de enfermedades recesivas. Un poquito más complejo, yo ya les adelanté algunas cosas, pero vean esto, por ejemplo. Arriba a la izquierda, fibrosis quística. Distintas mutaciones en el gen de la fibrosis quística te pueden dar distintos grados de severidad, o algunas que tienen más expresión pulmonar, otras tienen más expresión pancreática, algunas responden mejor al tratamiento, otras se enferman más con pseudomonas y con no sé qué, ¿tá? Entonces una variabilidad en su expresión, ¿tá? O sea, distintas alteraciones en el mismo gen, en este caso autosómica recesiva como es la fibrosis quística, pueden tener una expresión clínica diferente, aún dentro de una misma familia. Y lo opuesto, abajo de eso, también es cierto, ¿no? Abajo a la izquierda. Distintas mutaciones en distintos genes pueden dar un fenotipo igual. Es el caso de las miocardiopatías primarias, donde vos tenés muchos genes que componen el sarcómero, el citoesqueleto del miocito, y cuyas mutaciones dan alteraciones en la contractilidad miocárdica, yo llamo una miocardiopatía primaria, que es esencialmente indistinguible una de otra. ¿Ah? Entonces, tenés un mismo gen con distintas mutaciones que da un mismo fenotipo pero con distinta severidad. Pero también podés tener distintos genes con distintas mutaciones que te dan el mismo fenotipo. Y si vemos arriba a la derecha, ahí tenemos el gen de la lamina A, y distintas mutaciones en el mismo gen pueden dar fenotipos completamente distintos, enfermedades completamente distintas. ¿Sí? Mutaciones en el gen de la lamina A dan formas de lipodistrofia, o sea, de alteración del tejido adiposo. Dan formas de neuropatías periféricas. Dan formas de miopatías. Distintas mutaciones en un mismo gen te pueden dar enfermedades diferentes, enfermedades completamente diferentes, y si querés hasta enfermedades de distintas especialidades. ¿Sí? Una que va a ver el neurólogo, otra que va a ver el neuropediatra, otra que va a ver el endocrinólogo. O sea que todo puede pasar. Y lo otro que, el último esquemita que me queda, de nuevo vuelvo al gen del CFTR, es el gen de la fibrosis quística, ¿cómo hay ese gen que está en rojo? ¿Sí? Pero hay otros genes que están marcados ahí en celeste que pueden modular el fenotipo de esa fibrosis quística. ¿Sí? Las mutaciones que causan la fibrosis quística son autosómicas recesivas en el gen CFTR, no se discute. Pero el paciente puede tener variantes o mutaciones en otros genes, esos son los que están en celeste, que pueden modular la expresión fenotípica de eso, más grave, más severa, más pulmonar, más pancreática, más tendencia a las infecciones o más no sé qué. ¿Sí? Más progresiva, menos progresiva. ¿Sí? Eso es lo que se llama genes modificadores. ¿Sí? El defecto primario o el problema primario es FTR, pero hay otros genes modificadores que me modifican, valga la redundancia, el fenotipo. ¿Sí? Entonces, estos son las figuritas, esto es el nombrecito de cada figurita, ¿sí? Heterogeneidad alélica, distintos alelos, distintas mutaciones, distinta expresión clínica. Un gen que me puede dar múltiples enfermedades, eso es lo que se llama un gen que me puede dar múltiples enfermedades.
distintos genes que me pueden dar la misma enfermedad, eso se llama heterogeneidad de locus, o heterogeneidad genética, y genes modificadores. Otros genes que no son el principal, no son el primario, pero que me modifican el fenotipo. Acá tenemos un ejemplo de heterogeneidad de locus, o sea, otro ejemplo, distintos genes que me dan el mismo fenotipo, que es el seroderma pigmentoso. Seroderma pigmentoso es un defecto de la reparación del ADN. Perdón, más correctamente es un defecto de la reparación del ADN de las lesiones causadas por los ultravioletas, ¿no? O sea, la luz del sol. Esa reparación se da como en, no me acuerdo, pero 7, 8 pasos, ¿no? Implica 7, 8 enzimas distintas. Si me falla cualquiera de ellas, ¿no? Son todas autosómicas recesivas, el efecto final va a ser el mismo, es decir, que no puede reparar el ADN. Entonces, mutaciones en cualquiera de ellas me terminan dando el mismo fenotipo. ¿Sí? Esto es lo otro, es la otra cara de la misma moneda, digamos, la expresividad variable, que yo ya les hablé. Mutaciones en un solo gen, en este caso NF1, el de neurofibromatosis 1, la expresión de la misma mutación, incluso en la misma familia, la expresión clínica de ellos puede ser muy variable. Desde alguno que tiene 2 o 3 manchitas y nada más, a otros que tienen montones de tumores benignos o malignos, o que se malignizan, y toda una expresión cutánea, sobre todo, u ósea, enorme. Entonces, un mismo gen, una misma mutación, pero una expresión clínica muy variable se ve en algunos casos. O sea, por eso yo les ponía como título general un poco más complejo, ¿no? O sea, si pensamos, en todos los casos estamos analizando lo mismo, una mutación dominante o recesiva que se transmite de padres a hijos. En eso no cambia. Lo que cambia es cómo se expresa eso clínicamente. Una misma mutación, distintas enfermedades, mutación en un mismo gen, distintas enfermedades, mutaciones en distintos genes que me dan el fenotipo. O sea, el ejemplo que se les ocurra existe. ¿Sí? Quiero introducir otro concepto que es importante, pero viene en la línea de lo que veníamos analizando. Cuando uno analiza el efecto de una mutación, no ya sobre el fenotipo, sino sobre el gen, sobre el producto del gen, es válido, es muy esquemático, pero es válido dividirlas en 2 categorías, de pérdida de función y de ganancia de función. ¿Sí? Yo tengo la función normal de un gen y por la mutación la pierdo, o caso 1, o caso 2, tengo la mutación normal de un gen y por la mutación, esa ganancia, esa función del gen se me altera. Gana una función que no tenía, o tiene la misma función pero más, ¿no? Si es una enzima y actuaba tanto, ahora pasa a actuar el 150%, pónganse. O el gen se produce más, lo que sea. Esa es lo que se llaman ganancia de función. Entonces, en las enfermedades recesivas, o mejor dicho, las enfermedades recesivas son causadas por mutaciones de pérdida de función, mutaciones en las que se pierde la función de un gen. ¿Sí? Vean el esquemita al lado. En lo normal tengo los 2 genes normales, produce la proteína en cantidad normal. En el heterocigoto tengo uno mutado, pero con el normal casi me sobra, ¿no? Por eso es recesiva. En el homocigoto, para la mutación, pierdo ese gen, ¿no? Lo que sea que la proteína pelotita violeta hacía, lo perdí. Entonces ahí es donde voy a tener una enfermedad recesiva, ¿sí? Por pérdida de función. Las mutaciones dominantes, o los alelos que se manifiestan como dominantes, pueden serlo por 3 mecanismos, que son los que están ahí. Ganancia de función, efecto dominante negativo y haploinsuficiencia. Vean de nuevo el esquemita. Yo tengo la situación normal, produce los 2 normal fenómeno. Pero, ¿qué pasa en el heterocigota? Tengo el normal, pero tengo el otro que también me produce, valga la redundancia, producto funcional. Si ese producto funcional, el amarillo en este caso, gana una función que antes no tenía, aunque yo produzca el normal, igual tengo este que me está alterando. ¿Sí? Eso es lo que se llama ganancia de función. Entonces el normal anda fenómeno,
pero tengo el otro que está ganando una función nueva que no la tenía y ese es el que me produce la enfermedad. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la condroplasia, por ejemplo. Vos en la condroplasia lo que tenés es una mutación que hace que un receptor de factor de crecimiento esté siempre activado. En vez de activarse y desactivarse con su ligando como todo receptor, está siempre activado. Ganancia de función, ¿no? Una función que antes no tenía, ganó. Ahora está siempre activado. Entonces, eso es lo que te produce la condroplasia. Aunque el tipo sea heterocigota, o sea, tenga el alelo normal, pero tiene el coso siempre activado. ¿Ya? Entonces, ahí es donde aparece la enfermedad por ganancia de función. Parecido, pero no igual, es el efecto dominante negativo. ¿Ya? Que acá eso se ve, por ejemplo, el ejemplo típico es en los genes del colágeno, donde el efecto dominante negativo es, de nuevo, siempre miren lo que pasa en la heterocigota, ¿no? Tengo la proteína normal, pero también tengo la proteína alterada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo complejos que esas proteínas se juntan, ¿tá? Tengo proteínas buenas, pero también tengo de las malas. ¿Tá? Es como, el ejemplo que a mí me gusta poner es, si yo hago una pared y tengo la mitad de los ladrillos malos, al final toda la pared se me va a venir abajo. ¿Tá? Eso es exactamente lo que pasa en el colágeno, por ejemplo. El colágeno son fibras de 3, que a su vez se suman en fibras de otras, entonces al final vos tenés una fibra con un montón de moléculas de colágeno. Si tenés más o menos la mitad malas, ese colágeno es todo malo. ¿Sí? Eso es lo que se llama efecto dominante negativo, porque el alelo alterado te arruina el normal. ¿Sí? Y el tercer mecanismo es la haploinsuficiencia. La haploinsuficiencia, el nombre lo dice, haplo, mitad, insuficiente, o sea, con la mitad no me alcanza. ¿Ah? O sea, ahí vuelvo al esquemita de arriba, ¿no? Porque esto es una pérdida de función. Tengo el alelo normal que me produce, fenómeno, pero el otro no me produce nada. ¿Mm? Y bueno, con esa mitad no me alcanza. ¿Mm? Eso es lo que se llama haploinsuficiencia. Y también se va a expresar de forma dominante, porque aunque tú tengas en el heterocigoto un alelo normal produciendo, el otro no produce nada, tenés la mitad del producto, y si eso no te alcanza, ahí aparece la enfermedad. ¿Ah? Eso se va a manifestar como dominante. Veamos algo de repaso también de herencia ligada a los cromosomas sexuales, 3 conceptos grandes que tienen que acordarse. Primero, la clásica, ¿no? La señora XX, el señor XY, los hijos, la mujer siempre le va a pasar un X en el óvulo y en el espermatozoide va a ir un X o un Y, mitad y mitad, y esperas más o menos una mitad y mitad en los descendientes. Segundo concepto, el X y el Y son diferentes. Si bien son homólogos, son radicalmente diferentes en cuanto a tamaño y en cuanto al contenido de genes. ¿Sí? Entonces, yo tengo, miren la figurita grande. En el X y en los dos, perdón, tengo regiones que están en violeta. ¿Sí? Esas regiones están en los dos, están en el X y en el Y. ¿Ah? Eso se llama regiones homólogas, ¿ah? Porque están en los dos. Pero la gran mayoría son las regiones verdes. Las regiones verdes están en el X, pero no en el Y, o las que están en el Y no están en el X. Eso se llama regiones diferenciales del X y el Y. ¿Ah? Entonces, si yo tengo un alelo en el X, en el hombre, en la mujer sí, pero en el hombre no tiene su contrapartida homóloga en el Y. Y lo mismo también es cierto, ¿no? Si yo tengo un alelo en el Y, en el hombre no tiene su contrapartida en el otro Y porque no hay un Y enfrente, hay un X. ¿Sí? Entonces, esas regiones diferenciales de X e Y son las que dan una herencia ligada a los cromosomas sexuales. Entonces, si yo tengo una mutación en una de las regiones verdes del X, en un varón, ¿es homocigoto o heterocigoto para esa mutación? Una mutación en un gen, en una de las regiones verdes, en un varón. Está acá, ¿no? No tiene nada en él. Tiene una mutación acá. ¿Es homocigoto o heterocigoto? Para ver si es dominante o recesiva, ¿no? ¿Por qué heterocigoto? Va a ser dominante porque no tiene uno para crear la dominancia. No es ni heterocigoto ni homocigoto.
es hemicigoto, porque tiene uno solo, de hecho lo puse ahí. Es hemicigoto, ¿sí? Porque justamente no tiene uno enfrente, y ahí lo dominante y lo recesivo deja de importar, porque al tener uno solo, no importa si es dominante o recesivo, ¿sí? Para las enfermedades ligadas al cromosoma X, importa si es dominante o recesivo en las mujeres, que pueden ser heterocigotas y por lo tanto expresarán o no. En los varones no importa si es dominante o recesivo, ¿tá? Y si está en el I, lo mismo, ¿no? El I seguro va a ser un varón, seguro no, pero lo más probable va a ser un varón, y no importa si es dominante o recesivo porque tiene uno solo, ¿tá? Entonces, ese concepto de hemicigosis es muy importante, ese segundo concepto que les quería resaltar, porque me determina muy bien lo que tú decías, es decir, que el varón que tenga esa mutación, vos dijiste es dominante, ahí no estoy de acuerdo, pero conceptualmente sí, deja de importar si es dominante, ¿sí? Porque es el único que tiene. Se va a expresar, exactamente. Correcto. Y el tercer concepto importante que les quiero recordar es el de inactivación del cromosoma X. ¿Tá? En las mujeres que tienen dos cromosomas X, en un determinado momento del desarrollo se inactiva uno de ellos. ¿Sí? Muy tempranito en el desarrollo embrionario. Se inactiva uno de ellos. Se inactiva al azar el X heredado del padre o el X heredado de la madre. Al azar. Y esa inactivación luego se hereda. O sea, todas las células que descienden de una que inactivó el X paterno tienen el X paterno inactivo. Todas las células que descienden de una que inactivó el X materno tienen el X materno inactivo. ¿Sí? Entonces, el tejido de una mujer adulta es un mosaico, ¿tá? Tiene por lo menos dos tipos de células en relación a la inactivación del X. Algunas con el X heredado del padre inactivo y otras con el X heredado de la madre activo. ¿Sí? En el mosaico hay por lo menos dos formas celulares, dos tipos celulares diferentes derivados de un mismo cigoto. ¿Tá? ¿Por qué es importante esto? Porque si vos tenés una enfermedad que es recesiva ligada al X, en la mujer heterocigota, esperás que no tenga nada. ¿Sí? Es heterocigota, ahí sí puede ser heterocigota porque tiene 2X, si es recesivo no debería pasar nada. Pero a veces por azar tiene una inactivación sesgada hacia el X que tiene el alelo normal, entonces le quedan muchas células con el X con el alelo anormal activo. Entonces puede tener una expresión clínica en general menor, pero la puede tener. ¿Ah? Y eso a veces se ve. Enfermedades, la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, que es de los varones, a veces las mamás tienen una miopatía menor o una miocardiopatía menor porque tienen el alelo, en definitiva, son heterocigotas, sí es que tienen el alelo, no todas, pero las que tienen el alelo son heterocigotas, e inactivan algunas células con el alelo normal. Entonces en algunas se quedan con el alelo anormal solo. ¿Ah? La inactivación, entonces, esta es una forma de mosaicismo fisiológico, ¿sí? En las mujeres o en las hembras, en animales, donde es normal que sean mosaico para esto. De hecho, lo podés ver ¿ah? en la pelotita esta, que es el corpúsculo de Barr, que se ve en un neutrófilo, en un glóbulo blanco, en un leucocito, es el X inactivo en una mujer. ¿Ah? Es la sangre de una mujer. Si ves el neutrófilo de un varón, no tiene esa pelotita. ¿Ah? Y tal es así que lo puedes ver en un gato por la calle. Es decir, esta gata es heterocigota. Tiene en algunos X el alelo para negro y en otros X el alelo para rojo. Entonces en algunas regiones tiene inactivo el alelo para rojo y por lo tanto la piel es negra, y en otras al revés. ¿Ah? El blanco es aparte. Pero el rojo y el negro es el mosaico que lo estás viendo propiamente en esta gata que es hembra, ¿no? Entonces, en la herencia ligada al X recesiva, de nuevo, el cruce más habitual
que yo voy a ver es entre una mujer heterocigota, y en principio sana, ¿sí? Porque es recesivo, y un padre sano, ¿sí? XY. Entonces, si el papá le pasa el X, va a ser mujer. Si el papá le pasa el Y, va a ser varón. ¿Sí? Ahora vemos lo que le pasa a la madre. De nuevo, primera ley de Mendel, la madre le va a pasar, en la mitad de los casos, el X con la mutación, que es más gruesito, acá, y el X sin la mutación en la otra mitad. Entonces ahí tenés 4 posibilidades. ¿Sí? Varón, porque recibió el I del papá, voy de izquierda a derecha, ¿no? Varón, que recibió el I del papá, y el X alterado de la madre. Es semicigoto para la mutación esa, tiene un X, no tiene nada enfrente, porque tiene un Y, solo. La hija, la que está en naranja, es igual que la madre, ¿no? O sea, recibió el X mutante de la madre y un X normal del padre sería asintomático. Un varón que recibió un Y del padre, pero el X normal de la madre, o sea que es sano. Y una hija que es homocigota sana, heredó el X del padre y el X normal de la madre. ¿Ah? Acá de nuevo, las hijas van a ser todas sanas, en principio, sacando la inactivación y eso. La diferencia es que la hija de naranja puede tener hijos afectados, la hija de azul no. ¿Sí? Y así es como lo ves en la genealogía. Acá está marcado con un puntito las señoras que son heterocigotas para una mutación en el cromosoma X. ¿Ah? Fíjense que tiene la primera, ¿no? El primer cruce de la generación de arriba, una hija heterocigota que puede tener hijos afectados, ¿sí? Allá. Un hijo afectado que va a tener varones sanos, porque le pasa el I, e hijas que seguro son portadoras, porque le pasa el único X que tiene, las cuales a su vez pueden tener hijos afectados. Puede tener hijas sanas, homocigotas sanas, y van a tener sus hijos sanos. Puede tener hijos sanos, que obviamente van a tener sus descendientes sanos, y las mujeres no portadoras, ¿sí? Y así generación en generación. ¿Sí? Uno puede seguir relativamente fácil, sobre todo en una genealogía grande como esta, la herencia, y en definitiva lo que tenés son varones afectados, mujeres fenotípicamente sanas, pero algunas de las cuales vos podés deducir que son heterocigotas bueno, porque tienen descendientes. Acá esta es otra forma de verlo. La diferencia es que acá esta es más fácil porque están marcadas las portadoras o heterocigotas obligadas. Acá no, acá las tenés que deducir vos solito. ¿Ah? En la prueba, adivinen cuál les voy a poner. ¿Ven el número? ¿Todas las señoras ven el número? Que era lo esperable. ¿Y los varones? Yo lo veo. Ninguno somos daltónicos, que es una enfermedad, un rasgo en realidad recesivo ligado al cromosoma X, por lo tanto, y relativamente frecuente, de la frecuencia de 5 o 10%, con lo cual tú esperás que afecte sobre todo a los varones, que serían los semicigotos. Para que una mujer sea daltónica tiene que ser homocigota para esto, lo cual obviamente es más improbable. ¿Sí? Acá invocamos ninguno. Acá tienen algunos ejemplos, los clásicos, ¿no? Las hemofilias A y B, bueno, el daltonismo, la distrofia muscular de Duchenne, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esas son las clásicas, las que pediatras tienen que conocer, y hay que diagnosticar siempre. El daltonismo no, porque no pasa nada, salvo que vaya a ser algunas profesiones particulares que le sea un problema, no pasa nada, ¿no? A veces podés tener, como toda la vida, una herencia ligada al X dominante, ¿sí? Entonces acá vean el cruce típico, el padre que es sano, la mujer que es heterocigota, pero como es dominante, está afectada, ¿sí? Y bueno, y ahí ven los cruces varones, nenas, según lo que pase el papá, afectadas o no afectados o afectadas o no,
según lo que pase la mamá. ¿Sí? La diferencia acá simplemente es que el alelo patológico es dominante, entonces las mujeres heterocigotas van a ser afectadas. Acá sería como lo ves en una genealogía. Si ustedes miran esta con detalle, con atención, y la comparan con la primera que les mostré, que era la autosómica dominante, van a ver que es diferente. Porque si se fijan, a veces es difícil diferenciarlas, ¿no? Pero acá llama la atención que los varones afectados tienen todas sus hijas afectadas. ¿Sí? Todas. Porque tienen un solo X, y es si van a ser nenas, si van a ser hijas, es el único que tiene para pasarles. ¿Tá? Y todos sus hijos sanos. ¿Tá? Esto te la diferenciaría de la autosómica dominante, donde vos esperás más o menos mitad y mitad, es más democrática, digamos. Ahí tienen un rasgo ligado al X dominante, más marcado en los varones, ¿sí? Que en general todos los rasgos ligados al X, aunque sean dominantes, son más severos o de expresión más marcada en los varones, que tienen uno solo. Las mujeres heterocigotas siempre tienen un X para contrapesar algo. Y además acuérdense de la inactivación, entonces en algunas células se inactivan, ¿no? Ahí tienen otros ejemplos, la incontinencia pigmenti, no sé por qué no le quedó con puntito, es uno de los clásicos, algunas formas de hipoplasia o displasia ectodérmica, el X frágil, si bien es muy variable, se debería considerar autosómico, llegado al X dominante, el síndrome de Rett. Vamos a ver algunos ejemplos. A veces lo que pasa es que tenés esto, o sea, esto es ligado al X dominante, y como dije yo, siempre es más severo en los varones, ¿no? Aunque sea dominante, siempre es más severo en los varones, porque las mujeres tienen dos y el otro compensa algo, por lo menos. Al punto tal que a veces lo que tú ves es que es letal en varones. Entonces las afectadas son solo mujeres, porque los varones terminan como abortos espontáneos. ¿Ah? Eso lo ves en algunos casos o en algunos síndromes o en algunas variantes genéticas dominantes ligadas al X. Es muy característico. Veamos algo de herencia multifactorial, ya estoy terminando y estoy en tiempo. Lo que yo les decía al principio, la gran mayoría de los rasgos normales, de lo que nos diferencia uno de otro, y de las enfermedades de las que se enferma y se muere la enorme mayoría de la gente, son multifactoriales. O sea, están fuertemente moduladas por factores ambientales, pero tienen un componente genético, variantes genéticas que en general son poligénicas, o sea, en varios genes, que las influencian y las influencian en algunos casos muy fuerte, ¿sabes? Son fuertes determinantes de riesgo, pero nunca son el único, como si puede ocurrir en una mutación monogénica dominante. ¿Ah? Si ustedes miran la lista de enfermedades, están todas las enfermedades ahí. Quiero resaltarles dos. La gran mayoría de las formas de cáncer, responden a este modo de herencia, ¿ah? Son más infrecuentes, pero para nada excepcionales, las formas de cáncer monogénica o las formas de alto riesgo de cáncer monogénico, se lo llama síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, pero la gran mayoría de los cánceres, sobre todo el cáncer del adulto, son de esta forma, y las malformaciones congénitas simples. ¿Ah? Las malformaciones congénitas simples o aisladas, o sea, que se dan una sola malformación en una sola región y el resto del Curie normal. ¿Sí? Espina bífida, anencefalia, paladar hendido, una 6A, una 6B. Si el niño es sano, o el recién nacido, es sano, con un crecimiento adecuado y tiene solo esa malformación, la gran mayoría de los casos va a ser de mecanismo multifactorial. ¿Ah? Vamos a ver esa distinción entre... les voy a insistir mucho siempre en esa distinción entre una malformación aislada o localizada y un síndrome malformativo, porque los mecanismos en general son distintos y los riesgos para sus familiares en general son distintos. En los rasgos multifactoriales y cuantitativos, poligénicos, lo que tenés es eso, o sea, si vos tenés en A un locus con 2 alelos, tenés 3 opciones.
¿no? A grande, a chica y el heterocigoto. Si tenés 2 loci, cada uno con 2 alelos, ya tenés más opciones. Si tenés 3 loci en C, ya tenés más combinaciones. Si vas sumando loci, y si además le agregás a eso la modulación ambiental que tienen todas estas cosas, al final tenés una curva de distribución normal como la que vemos en D, ¿sí? Y en los extremos vas a tener los que tienen tal o cual enfermedad. ¿No? Fíjense todos, por ejemplo. Este señor está en uno de los extremos de esta curva, si esta curva de D es para estatura, tenemos uno en un extremo y el otro en el otro. ¿Ah? Además de la diferencia sexual, ¿no? que claro, la estatura media de hombres y mujeres es diferente, pero claramente están en extremos de esa curva para un rasgo normal en este caso, ¿no? Son 2 personas sanas, de hecho son atletas olímpicos, o sea, no cualquiera va a las Olimpiadas. Y lo que pasa es esto, ¿no? O sea, si vos tenés la primera curva, la que arranca acá, la que está más hacia la izquierda, esa es la curva para la población general. ¿Sí? Es una media, la distribución, los desvíos estándar. Imagínense que los que tienen una enfermedad teórica X son los que caen en el área negra. Hay como un umbral, que es esa línea que está, ¿sí?, marcada ahí, un umbral hipotético, y los que pasan de ese umbral para la derecha, esto es el área negra, esos son los que van a tener la enfermedad. ¿Sí? Imagínense hipertensión arterial, ¿no? Yo la defino así, lo que se pasan de determinado nivel. La siguiente curva, la que está como corrida a la derecha, esa es la curva para familiares de primer grado. Padres, hermanos e hijos. ¿Sí? ¿Por qué está corrida hacia la derecha? Porque ya no es la población general, son los familiares de primer grado de un afectado, con el cual comparten genes y además comparten en general ambientes. ¿Sí? Son los familiares de primer grado de un afectado. Entonces, su curva, la curva de esa población, ya no es la de la población general, está corrida hacia la derecha. Si el umbral ese hipotético queda fijo, digamos, el riesgo de recurrencia o el riesgo de que pasen ese umbral y tengan la enfermedad ya no es el área negra, es el área negra más el área azul, que es mucho más. ¿Sí? Entonces, las dos cosas son ciertas. Sigue siendo el área blanca la mayor, o sea, sigue siendo lo más probable que no tengan la enfermedad, que el hermanito, póngale. Pero ahora el riesgo o la probabilidad, que es el área negra más la azul, es mucho mayor que el de la población general. ¿Sí? Esa diferencia, esa área azul, digamos, se puede calcular, se puede estimar aproximadamente, ¿sí? Ya sea de forma matemática o con datos empíricos, ¿no? O sea, un niño nació con paladar hendido y alguien tabuló, bueno, ¿el hermanito tenía paladar hendido? No, no tenía, este sí. Y ahí hacer un cálculo empírico del riesgo de recurrencia. Por ejemplo, para paladar hendido, el riesgo de la población general, o sea, el área negra, es 1 en 2500. Para familiares de primer grado de afectados, es entre 2 y 3%. O sea, pasó de 1 en 2500 a 2 en 100. Esa es, 2 en 100 es el área negra más el área azul. ¿Sí? Sigue siendo más probable que no lo tenga, ¿no? Sigue siendo 97, 98%. Pero el riesgo aumentó, en términos relativos, aumentó un disparate, ¿no? De 1 en 2500 a 2 o 3 en 100. Entonces, a pesar de que no son tan determinadas por los genes o no son tan fuertemente genéticas, hay un aumento de riesgo, de recurrencia, y desde cierto punto de vista las vamos a considerar como enfermedades también genéticas por esta suma de negro más azul. ¿Sí? Redondeo por acá, me dio justito el tiempo. Todo esto era repaso introductorio. Les pido además que lo repasen para la próxima, sobre todo las que le puse la estrellita. Cópiense eso. Nos vemos el miércoles y seguimos introduciéndonos en el fantástico mundo de la genética. ¿Está?